¿Qué ocurre con el alma cuando el cuerpo se convierte en cenizas? Esta pregunta inquieta a millones de creyentes en todo el mundo. ¿Sabías que la forma en que tratamos nuestro cuerpo después de la muerte podría tener un significado espiritual más profundo de lo que imaginamos? Bienvenidos a Un Pacto con Dios, el canal donde cada día te enseñamos a acercarte más a la presencia de nuestro Dios. Si eres fiel seguidor de Jesús, dale al botón de suscribir y no te pierdas las enseñanzas que subimos todos los días. Desde el principio, el Creador formó al ser humano con sus propias manos. No solo lo hizo con palabras, sino que lo moldeó del suelo y le dio vida con su aliento. El Génesis relata: el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Este momento no solo marcó el inicio de la humanidad, sino también la consagración del cuerpo como morada del espíritu. Desde entonces, el cuerpo no es solo materia física, sino un santuario diseñado para contener propósito, presencia y gloria. A través de la Biblia, Dios da especial valor al cuerpo, incluso después de la muerte. Los patriarcas, profetas y siervos del Altísimo eran sepultados con respeto, porque sus cuerpos guardaban una promesa, la esperanza de resucitar. La carta a los Filipenses promete que Cristo transformará nuestro cuerpo humilde, para que sea semejante a su cuerpo glorioso. No se habla de un reemplazo, sino de una transformación del mismo cuerpo que habitamos. Jesús, al resucitar, no fue un fantasma sin forma. Sus propias palabras, registradas en el Evangelio, dicen: «Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Desde Abraham hasta los primeros cristianos, el entierro fue una declaración de fe en la resurrección. Abraham adquirió una tumba para Sara, y José ordenó que sus restos fueran llevados a la tierra prometida. Incluso el cuerpo de Jesús fue tratado con reverencia. José de Arimatea lo envolvió en una tela limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo. Las cartas a los Corintios lo confirman. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en ustedes, y que recibieron de Dios? No son dueños de sí mismos, porque fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esta verdad cambia nuestra visión. El cuerpo no es algo desechable ni una cárcel temporal para el alma, sino propiedad divina redimida por la sangre de Cristo. La Biblia revela verdades sorprendentes que muchos pasan por alto. Permíteme mostrarte algo que cambiará tu perspectiva por completo. Eclesiastés 12:7 no es solo un versículo poético, sino una puerta para entender el diseño divino para nuestros cuerpos mortales. Aquí hay algo que probablemente no sabías. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios establece un patrón inquebrantable en el trato de los cuerpos. ¿Por qué crees que todos los grandes hombres de Dios en la Biblia fueron sepultados y no cremados? La respuesta te sorprenderá. Imagina esto por un momento. Tu cuerpo no es un simple contenedor desechable. Es un templo sagrado que Dios promete redimir y transformar. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estamos tomando decisiones sobre la muerte que contradicen lo que creemos sobre la resurrección? Te voy a revelar un secreto bíblico. Cuando José de Arimatea enterró a Jesús, no estaba siguiendo una simple tradición judía. Ese acto de sepultura contenía una profecía poderosa sobre nuestra propia resurrección. Cada entierro bíblico era como plantar una semilla de esperanza. Pero espera, hay más. La forma en que tratamos los cuerpos de nuestros seres queridos no es solo un asunto práctico o cultural. Es una declaración de fe visible. Cuando elegimos la sepultura, estamos diciendo al mundo: creo en la promesa de Dios de resurrección. Aquí viene la parte más impactante. Mientras que la sepultura habla de siembra y espera, la cremación transmite un mensaje completamente diferente. ¿Alguna vez has considerado qué dice realmente la Biblia sobre reducir el cuerpo a cenizas? Los ejemplos bíblicos nos dan una respuesta clara. Piensa en esto detenidamente. Si Dios guardó los huesos de José durante 400 años de esclavitud en Egipto, ¿no te hace cuestionar por qué le daría tanta importancia a restos humanos aparentemente sin vida?
Y esto es lo más asombroso de todo. Cuando Jesús resucitó, no recibió un cuerpo nuevo, sino su mismo cuerpo transformado. Esto nos muestra que nuestro cuerpo actual tiene un valor eterno que muchos no comprenden. Ahora te pregunto, después de conocer estas verdades, ¿seguirás viendo tu cuerpo como algo temporal y desechable? ¿O comenzarás a valorarlo como lo que realmente es, una obra maestra divina destinada a la gloria eterna? La decisión que tomes hoy sobre este tema podría revelar más de tu fe de lo que imaginas. ¿Estás listo para alinear tus acciones con lo que realmente crees? Un fuego santo ardía en sus corazones. No se limitaban a cumplir un ritual funerario sin significado, estaban realizando un acto profético de fe, sembrando al Redentor en la tierra con la certeza inquebrantable de que brotaría vida de esa tumba. Y así ocurrió. La resurrección de Cristo se convirtió en el sello divino que garantiza nuestra propia resurrección. Como afirma el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 y 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá con él a quienes han dormido en Jesús. Esta poderosa declaración entrelaza nuestro destino con el de Cristo. Si Él resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros también experimentaremos esa misma transformación. ¿No debería esta esperanza celestial cambiar radicalmente cómo vemos estos cuerpos mortales? Lejos de tratarlos como desechos temporales, debemos honrarlos como vasijas sagradas que un día serán redimidas y revestidas de inmortalidad. Un llamado a la coherencia espiritual. Este mensaje no busca imponer normas rígidas ni juzgar decisiones pasadas. Es una invitación a elevar nuestra perspectiva, a mirar más allá de lo visible y descubrir los misterios que Dios ha plasmado en su palabra. El cuerpo humano fue 1. Dignificado en la creación, Génesis 2, 7. 2. Santificado como morada del Espíritu, 1 Corintios 6 y 19. 3. Glorificado en la promesa de la resurrección, Filipenses 3 y 21. Esta cadena divina no se rompe con la muerte. Al contrario, la muerte es el umbral donde la fe sella nuestra esperanza. Por eso, al considerar la cremación, la pregunta crucial no ¿es legal o culturalmente aceptable?, sino, ¿está alineada con la verdad bíblica que profeso? Las culturas cambian, las leyes se adaptan, pero los principios de Dios permanecen. Su palabra nos desafía a renovar nuestra mente, Romanos 12, 2, y a actuar con la reverencia de quienes comprenden el valor eterno de lo que Dios ha creado. La fe que trasciende la muerte. Hebreos 11 nos muestra a gigantes de la fe que, aunque no recibieron el cumplimiento total de las promesas en vida, murieron declarándolas con sus acciones. Abraham no compró una tumba para Sara como un mero trámite. Esa cueva en Macpela fue un acto profético. Un título de propiedad en la tierra prometida. Una afirmación de que Dios es fiel a sus pactos. Así también, la forma en que tratamos los cuerpos de nuestros seres amados, o planeamos el nuestro, es una declaración audible de lo que creemos. Al elegir la sepultura, proclamamos: creo en la resurrección. Confío en la redención integral. Sé que este cuerpo, aunque duerma, volverá a vivir. Cuando esta verdad se arraiga en el corazón, la muerte pierde su aguijón. 1 Corintios 3 y 55. Porque sabemos que lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder. 1 Corintios 3 y 43. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, resucitará nuestros cuerpos mortales. Romanos 8 y 11. Nuestra carne, hoy frágil, está marcada por un destino eterno. La primera verdad impactante. Esta es la revelación que muchos pasan por alto. El cuerpo no es un desecho, sino una semilla de gloria. No se trata solo de qué hacemos con los restos, sino de qué creemos en lo profundo del alma. Al honrar el cuerpo, honramos al Dios que lo formó con sus manos, lo redimió con su sangre, lo glorificará en su venida. ¿Y tú, estás viviendo y planeando tu partida como alguien que cree en la resurrección? El patrón divino,
Sepultura como acto profético. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios establece un modelo claro para el tratamiento del cuerpo después de la muerte. No es un detalle cultural, sino un lenguaje espiritual que atraviesa toda la Escritura. Abraham, el padre de la fe, en lugar de adquirir tierras para vivir, compró una tumba como herencia perpetua, Génesis 23. Jacob exigió ser enterrado junto a sus ancestros en la cueva de Macpela, reafirmando su fe en la promesa de Canaán, Génesis 49, 29-31. José ordenó que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida, y Moisés cumplió ese mandato siglos después, Éxodo 1 y 19. ¿Por qué esta insistencia? Porque sus cuerpos, aunque muertos, eran parte activa de la historia de redención. La sepultura no era un adiós, sino un hasta pronto. El caso más poderoso, Jesús. Incluso el cuerpo del Salvador fue ungido con especias aromáticas, envuelto en una sábana limpia, colocado en un sepulcro nuevo. Mateo 27, 60 registra este acto como parte esencial del Evangelio, 1 Corintios 15, 4. Si el Hijo de Dios fue sembrado en tierra, ¿no deberíamos seguir su ejemplo? En un mundo que normaliza la cremación por practicidad, el pueblo de Dios está llamado a un estándar superior. No por legalismo, sino porque nuestros actos declaran al universo visible e invisible en qué, y en quién, creemos. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo dará vida a sus cuerpos mortales. Romanos 8 y 11. Esta es la esperanza que nos sostiene. ¿Cómo la reflejarás en tus decisiones hoy? El fuego sagrado que ardía en sus corazones iba más allá de un simple ritual funerario. Estaban realizando un acto profético, depositando al Salvador en la tierra con la firme convicción de que de ese lugar brotaría vida. Y así sucedió. La resurrección de Cristo se convirtió en la garantía divina de nuestra propia resurrección. Como escribió el apóstol Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera Dios traerá con él a quienes han dormido en Jesús. 1 Tesalonicenses 4 y 14. Esta profunda verdad une nuestro destino al de Cristo. Si Él resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros también experimentaremos esa misma transformación. Esta esperanza celestial debería transformar radicalmente nuestra visión sobre estos cuerpos mortales. Lejos de considerar los desechos temporales, debemos honrarlos como vasijas sagradas destinadas a ser redimidas y revestidas de inmortalidad. Este mensaje no busca imponer normas rígidas ni juzgar decisiones pasadas. Es una invitación a ampliar nuestra perspectiva, a mirar más allá de lo visible y descubrir los misterios que Dios ha revelado en su palabra. El cuerpo humano fue 1. Dignificado en la creación, Génesis 2, 7. 2. Santificado como morada del Espíritu, 1 Corintios 6 y 19. 3. Glorificado en la promesa de resurrección, Filipenses 3 y 21. Este diseño divino no se interrumpe con la muerte. Por el contrario, la muerte es el umbral donde la fe sella nuestra esperanza. Al considerar la cremación, la pregunta esencial no es si es legal o culturalmente aceptable, sino si está alineada con la verdad bíblica que profesamos. Las culturas cambian, las leyes se adaptan, pero los principios de Dios permanecen. Su palabra nos llama a renovar nuestra mente, Romanos 12, 2, y a actuar con la reverencia de quienes comprenden el valor eterno de lo que Dios ha creado. El capítulo 11 de Hebreos nos muestra a hombres y mujeres de fe que, aunque no vieron el cumplimiento total de las promesas en vida, murieron declarándolas con sus acciones. Abraham no adquirió una tumba para Sara como simple formalidad. Esa cueva en Macpela fue un acto profético, un título de propiedad de la tierra prometida y una afirmación de la fidelidad de Dios a sus pactos. De igual manera, cómo tratamos los cuerpos de nuestros seres queridos, o planeamos el nuestro, es una poderosa declaración de lo que creemos. Al elegir la sepultura, proclamamos, creo en la resurrección. Confío en la redención completa. Sé que este cuerpo, aunque duerma, volverá a vivir. Cuando esta verdad se arraiga en el corazón, la muerte pierde su aguijón.
1 Corintios 3 y 55. Porque sabemos que lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder, 1 Corintios 3 y 43. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, resucitará nuestros cuerpos mortales, Romanos 8 y 11. Nuestra carne, hoy frágil, está destinada a la gloria eterna. Esta es la revelación que muchos pasan por alto. El cuerpo no es desecho, sino semilla de gloria. No se trata solo de qué hacemos con los restos, sino de qué creemos en lo más profundo. Al honrar el cuerpo, honramos al Dios que lo formó con sus manos, lo redimió con su sangre y lo glorificará en su venida. ¿Estás viviendo y planeando tu partida como alguien que cree en la resurrección? Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios establece un modelo claro para el tratamiento del cuerpo después de la muerte. No es un detalle cultural, sino un lenguaje espiritual que recorre toda la Escritura. Abraham, el padre de la fe, en lugar de adquirir tierras para vivir, compró una tumba como herencia perpetua, Génesis 23. Jacob insistió en ser enterrado con sus ancestros en la cueva de Macpela, reafirmando su fe en la promesa de Canaán, Génesis 49, 29-31. José ordenó que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida, y Moisés cumplió ese mandato siglos después, Éxodo 1 y 19. ¿Por qué esta insistencia? Porque sus cuerpos, aunque sin vida, seguían siendo parte activa de la historia de redención. La sepultura no era un adiós, sino un hasta pronto. El caso más significativo es el de Jesús. Su cuerpo fue ungido con especias aromáticas, envuelto en una sábana limpia y colocado en un sepulcro nuevo, Mateo 27, 60. Este acto fue registrado como parte esencial del Evangelio, 1 Corintios 15, 4. Si el Hijo de Dios fue sembrado en tierra, ¿no deberíamos seguir su ejemplo? En un mundo que normaliza la cremación por conveniencia, el pueblo de Dios está llamado a un estándar superior. No por legalismo, sino porque nuestras acciones declaran al universo visible e invisible en qué y en quién creemos. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo dará vida a sus cuerpos mortales, Romanos 8 y 11. Esta es la esperanza que nos sostiene. ¿Cómo la reflejarás en tus decisiones hoy? La visión de un cuerpo yacente en un féretro puede resultar impactante para algunos, pero contiene una profunda carga simbólica que transmite verdades espirituales fundamentales. Esta imagen tangible revela el diseño divino del retorno al polvo, anuncia la promesa cierta de resurrección y ofrece una ocasión solemne para reafirmar que nuestro ser físico fue concebido con propósito eterno, redimido mediante amor sacrificial y destinado finalmente a la gloria celestial. Esta perspectiva transforma radicalmente la comprensión cristiana de la muerte, que deja de ser vista como separación definitiva para convertirse en un tránsito sagrado hacia la plenitud prometida. Cuando se opta por la cremación, desaparece esa presencia corporal tangible, reduciéndose todo a un recipiente con restos calcinados que ya no guardan semejanza con la persona amada. Esta desconexión entre el cuerpo físico y el testimonio de fe se hace evidente, no porque el poder divino encuentre limitaciones, sino porque el mensaje que transmitimos pierde alineamiento con el modelo bíblico establecido desde los primeros libros de las Escrituras. Nuestras decisiones finales poseen importancia trascendental cuando consideramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, fue comprado a precio de sangre y está destinado a ser glorificado. El apóstol Pablo nos identifica como cartas abiertas leídas por todos, y esta carta biográfica no se cierra con nuestro último aliento, sino que se completa con las decisiones que tomamos para nuestro tránsito final. La manera en que tratamos nuestro cuerpo mortal forma parte integral de este testimonio póstumo, constituyendo una declaración silenciosa pero elocuente que proclama nuestra fe en la resurrección. Aunque expresada sin palabras, esta declaración posee poder transformador capaz de impactar vidas, edificar a la comunidad de fe y señalar hacia Cristo. El apóstol Pablo comprendió que el cuerpo humano sirve como instrumento de testimonio no solo durante su funcionamiento vital,
sino también en su reposo mortuorio. La muerte, lejos de representar la derrota del cuerpo, se convierte en el umbral de su transformación gloriosa. Por esta razón, la entrega del cuerpo debe realizarse con profunda reverencia y expectación gozosa. El funeral de un creyente no debe reducirse a mero ritual social, sino constituir un acto espiritual de profundo significado que honre tanto la obra que Dios ha realizado como lo que promete realizar. La presencia del cuerpo no solo facilita el necesario cierre emocional para los dolientes, sino que se transforma en poderosa declaración escatológica. En cambio, una urna funeraria raramente comunica esta esperanza de manera efectiva, porque su lenguaje simbólico se aparta del patrón bíblico establecido. El testimonio pierde fuerza, el mensaje se vuelve ambiguo y la coherencia entre lo predicado en vida y lo expresado en la muerte se debilita. Las Sagradas Escrituras enseñan que la fe genuina se manifiesta en acciones concretas, símbolos significativos y decisiones conscientes. Cada elección puede convertirse en testimonio poderoso, especialmente en el momento de la muerte, cuando permanece lo visible como legado espiritual. En ese momento crucial, el cuerpo depositado en la tierra comunica activamente un mensaje eterno de espera en el Señor y confianza en sus promesas. Como escribió Pablo a los tesalonicenses, no debemos entristecernos como quienes no tienen esperanza, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera Dios traerá con él a quienes han dormido. Este lenguaje de dormición no es casual, sino elección deliberada que transmite verdades profundas sobre la presencia corporal, el descanso temporal y el despertar futuro. Todo el diseño divino apunta a un cuerpo presente como parte esencial de esta espera activa por la redención final. La coherencia espiritual trasciende las creencias internas para manifestarse en acciones concretas, incluyendo decisiones sobre nuestro cuerpo mortal. Honrar el cuerpo en la muerte constituye extensión natural de honrar a Dios en la vida, pues ese mismo cuerpo fue instrumento de obediencia, receptáculo de fe y templo del Espíritu Santo. Tratarlo con dignidad incluso después de la partida del alma significa reconocer que lo que Dios santificó no debe ser descartado negligentemente, sino preservado con reverencia. En este contexto teológico, la sepultura trasciende su dimensión cultural para convertirse en testimonio mudo pero elocuente de fe en la resurrección, eco tangible de las palabras de Cristo sobre los que oirán su voz desde los sepulcros, y declaración profética de que la muerte no tiene la victoria final. Cada cuerpo que descansa en la tierra se convierte en recordatorio viviente de la gloria venidera, afirmación de que el último enemigo será vencido y promesa visible de la resurrección futura. Esta verdad fundamental sobre la cremación constituye invitación apremiante a expresar externamente lo que profesamos creer, manteniendo coherencia entre nuestro mensaje de vida y testimonio final. Proclamamos así la realidad de la resurrección corporal, certeza de la gloria futura, esperanza de vida eterna y verdad de que el cuerpo no es el fin, sino semilla que brotará con poder inmortal. A lo largo de la revelación bíblica, Dios se manifiesta no solo en su santidad y justicia, sino también en compasión, paciencia y misericordia abundante. Al evaluar decisiones humanas, especialmente en momentos de dolor intenso o desconocimiento genuino, su juicio nunca es precipitado. Las Escrituras no contienen prohibición explícita de cremación, ni mandamiento que la condene absolutamente. Dios, en su soberanía, puede redimir cualquier situación humana. Como escribió Pablo, ya no hay condenación para los unidos a Cristo Jesús. Esta verdad liberadora no nos exime de buscar creciente sabiduría divina. Muchos creyentes optan por cremación movidos por limitaciones económicas, presiones culturales, falta de enseñanza adecuada o situaciones de emergencia. Dios, que escudriña corazones, considera intenciones, circunstancias y nivel de conocimiento espiritual. La paciencia divina se manifiesta plenamente en este tema, donde numerosas decisiones se toman en medio de dolor devastador o urgencias ineludibles. Sin embargo, el conocimiento de esta misericordia no debe conducir a indiferencia espiritual. Como advirtió Pablo, no todo lo permitido es provechoso o constructivo. Aunque la Biblia no prohíbe directamente la cremación, tampoco la presenta como modelo de testimonio cristiano. La fe madura avanza hacia cuestionamientos más profundos sobre lo que edifica,
glorifica a Dios, comunica efectivamente nuestra esperanza y armoniza con el testimonio integral de las Escrituras. Honrar a Dios no culmina con nuestro último suspiro terrenal. La manera en que elegimos ser despedidos puede convertirse en último acto de adoración, declaración final de fe y legado espiritual perdurable. El conocimiento divino debe transformar no solo nuestras palabras, sino también decisiones prácticas sobre nuestra partida. Estamos llamados a vivir como embajadores del reino y morir como testigos convincentes de la esperanza eterna, dejando testimonio vivo que trascienda nuestra muerte física. Esta verdad no niega la gracia, sino que nos impulsa hacia fe más consciente, coherente y transformadora. La muerte corporal no es epílogo, sino umbral glorioso hacia la eternidad. Decisiones tomadas hoy en aparente silencio pueden convertirse mañana en mensaje profético, testimonio poderoso y legado para generaciones futuras. Nuestro cuerpo, incluso en reposo mortuorio, puede señalar el camino hacia la eternidad. Al elegir con sabiduría divina, sembramos con visión eterna y proclamamos que fuimos creados para resucitar. Que nuestro último acto en esta tierra hable del reino que no tendrá fin, anunciando que nuestra esperanza se ancla en la realidad eterna de la resurrección corporal. Como escribió Job en medio de su dolor, sabemos que nuestro Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Esta esperanza invariable debe reflejarse en todas nuestras decisiones, incluyendo las relativas a nuestro tránsito final. Al reflexionar sobre estas verdades eternas, comprendemos que cada decisión terrenal, incluso las relativas a nuestra partida, trasciende lo temporal para proyectarse hacia la eternidad. La forma en que tratamos nuestro cuerpo mortal no es asunto meramente práctico, sino profundamente espiritual, un último testimonio de lo que creemos acerca de la vida, la muerte y la resurrección. Dios, en su sabiduría infinita, estableció el retorno al polvo como parte de su diseño perfecto, no como fin, sino como necesario descanso previo al despertar glorioso. Al honrar este proceso natural mediante la sepultura, los creyentes de todas las generaciones han declarado su fe en las promesas divinas, sembrando con esperanza lo que un día será levantado en poder. Frente a un mundo que teme y evade la muerte, o que la trivializa reduciendo el cuerpo a cenizas, el pueblo de Dios está llamado a proclamar una verdad distinta: que la muerte ha sido vencida, que el sepulcro no es destino final, y que lo sembrado en debilidad resucitará en gloria. Esta convicción debe reflejarse no solo en nuestras palabras, sino en acciones coherentes que hablen aún cuando nuestras voces callen. La misericordia divina cubre nuestras limitaciones e ignorancias, pero la luz de la verdad nos impulsa a caminar en mayor sabiduría. No se trata de juzgar decisiones pasadas, sino de abrazar el patrón bíblico con gozosa expectación, sabiendo que nuestro Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Que al final de nuestros días, cuando el cuerpo descanse en espera del gran despertar, nuestro testimonio siga hablando con claridad: Cristo venció la muerte, y nosotros en él participaremos de su victoria. Porque sabemos que el que levantó a Jesús de entre los muertos nos levantará también a nosotros, y junto con él nos presentará ante su presencia. Esta es nuestra esperanza cierta, el ancla del alma que nos permite vivir y morir confiados, sabiendo que la muerte no es el fin, sino el principio de la plenitud para la cual fuimos creados. Mientras aguardamos ese día glorioso, caminemos en fe viva, tomando decisiones que honren al Creador del cuerpo y del alma, y que declaren al mundo nuestra esperanza inquebrantable en la resurrección. Porque como está escrito: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esta es la promesa que sostiene al creyente, el fundamento inconmovible de nuestra fe, y la gloriosa certeza que transforma incluso nuestra muerte en testimonio de vida eterna.